Bueno, sin nada más, adelante, Julio Rafael Rodríguez. Sí, muy buenas noches, para los que no me conocen, ya aunque Víctor dijo, yo soy Julio Rafael Rodríguez y desde septiembre estoy dando unas presentaciones en relación a las diferentes leyes espirituales. Mi charla originalmente iba a ser de las leyes espirituales de yoga, porque en realidad lo que yo más conozco, pero buscando información en internet me encontré que no tan solo hay leyes espirituales de yoga, sino también de otro punto de vista, como el punto de vista de la iglesia, de la iglesia católica, de otras iglesias, también de los diferentes países como la India. En resumidas cuentas, empecé primero con aquellas otras leyes para entonces entrar de lleno a las leyes de yoga que es hoy. ¿Okay? Así que vamos a empezar con estas leyes. Ok, primero les hablé sobre las 10 leyes espirituales según la Iglesia Católica. Continué con las 4 leyes espirituales de la vida, que es de una iglesia de Dios en una asociación mundial. Luego seguí con según un blog de una vida feliz, es un blog que hay relacionado con el Feng Shui. Ellos tienen unas 4 leyes espirituales. También están las 4 leyes espirituales de la India como tal, como país. Luego las 12 leyes del universo, según otro blog. Las leyes morales de Kardec, que en eso Carmen esto ha ido más en detalle a través de sus diferentes presentaciones. Yo solamente las hablé por encima. La última vez fue sobre las 4 leyes espirituales, según Vincent Guillem, en español. Y luego, espérense un momentito, porque es que la pantalla, el view de las caras no me deja ver la presentación. Un segundo. A ver si lo cambio. Y entonces ahora vamos con las leyes espirituales de yoga. Y discutido hasta ahora existe un sinnúmero de leyes, como le mencioné, que aunque con ciertas variaciones según el contexto en que se dan, ya sea religioso, filosófico o sociológico, es notable la similitud y la equivalencia de unas con respecto a las otras. Se parecen muchísimo. Algunas son básicamente las mismas. Específicamente hablando, las 7 leyes de yoga en su esencia se relacionan más de una forma u otra con las 4 leyes espirituales, como la ley de la evolución del espíritu, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor, lo mismo que con las leyes espirituales de otras filosofías o religiones. Estas fueron las últimas leyes que yo hablé. Y aunque son 4, de una manera u otra, las 7 leyes de yoga se relacionan bastante con estas 4 leyes. Aunque son 7 porque esta es otra división un poquito más extensa. Primero empezamos, está la ley de la potencialidad pura. Voy a ir en detalle sobre cada una de ellas. Primero la voy a mencionar. La ley de la potencialidad pura, que es una ley bastante relacionada con la ley de la evolución. Luego sí la ley de dar y recibir, que no es otra cosa que la ley del amor. La ley del karma, que es la de causa y efecto, libre albedrío y justicia divina. La ley del menor esfuerzo, que es la ley del amor. La ley de la intención y el deseo. La ley del amor también, justicia divina o ley de la evolución. Estas son las con las que se relacionan. La ley del desapego, que relaciona con la ley de la evolución. Y por último, la ley del dharma o propósito de vida, que es la ley del amor y la ley de la evolución. Esta similitud y contraste se relaciona mucho con el pensamiento filosófico espírita y por eso es que se trajo este tema a colación, porque de todas maneras nosotros estamos en un grupo que se relaciona más con el espiritismo y el yoga en su esencia se asemeja mucho a lo que es el espiritismo. Que entre similitudes y contrastes con el pensamiento filosófico espírita, estas leyes nos llevan a una vida de equilibrio, flexibilidad, vitalidad o fortaleza y resistencia en términos de la evolución espiritual. Nos llevan a cultivar la quietud del cuerpo y de la mente. Nos llevan a poner en práctica la actitud de no juzgar ni a nadie ni a nosotros mismos, con la meta de aceptarnos como somos y poder aceptar a los demás. Nos ayudan a tener mayor conciencia del cuerpo, de nuestros sentimientos en relación al entorno y las necesidades de otros particulares. Esto en resumidas cuentas es como
como que nos llevan a ser mejores personas, que es básicamente lo que se habla en el espiritismo. Reconocen que podemos elegir de manera consciente hacer cosas que redundan en la felicidad y el éxito, o en la desdicha o el fracaso de nosotros y posiblemente el de los demás. Fomentan la profunda conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Son una oportunidad para expandir sentimientos de amor, de cariño, de afecto, de aceptación. Establecen que la energía del amor es la fuerza que sostiene a la naturaleza, y cuando nuestros actos son producto del amor, el esfuerzo nos parece mínimo y podemos usar esa fuerza de manera creativa para sanar, transformar y así evolucionar, pues sin amor y sin servicio a los demás no hay evolución. Eso es una de los dogmas, si vamos a ponerle dogmas entre paréntesis, del yoga, y es que si nosotros no damos servicio no evolucionamos. Es que vinimos aquí con un dharma, que no es otra cosa que con un propósito en esta vida, y es para servir a los demás. Y al servir a los demás nos seguimos a nosotros mismos, y de esa manera pues que evolucionamos. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben, van a través de chat o a través de Carmen e Ivette, para que entonces se puedan en cualquier momento pues pueden interrumpir, y entonces yo le explico, a menos que no lo vaya a cubrir más adelante. Julio, si me Sí. permiten un minutito, fíjense que cuando él estaba listando las distintas leyes del yoga, en todas ellas aparece la relación con la evolución del ser humano, del espíritu, y lo del amor. Y básicamente esas son las dos leyes principales que se dan en la filosofía espírita: el amor y la evolución del ser humano, y claro, la reencarnación como un vehículo para facilitar esa evolución del ser humano. O sea que si vemos esas leyes del karma, según tú las fuiste enumerando, y vemos entonces la filosofía espírita, que se estudia también en INESIP y que es la base, el fundamento del trabajo que hacemos en INESIP, la evolución, el amor como actitud humana y como práctica humana, al darnos, al ayudar a otros, al compartir con otros, y el proceso de reencarnación como una forma eterna de volver a continuar nuestra vida como seres encarnados, es el mecanismo importante para uno seguir en el proceso evolutivo. Y es el mecanismo del amor a través de ese proceso evolutivo el que nos permite la evolución. Así que los principios básicos del espiritismo están también ahí, para que ustedes vean la unificación que tienen muchos pensamientos filosóficos de la humanidad con la filosofía espírita. Adelante, Julio. Okay, gracias, Víctor. Sí, el yoga tiene mucho que ver con esto. Y decimos lo mismo, que somos un cuerpo encarnado un espíritu encarnado en un cuerpo físico, y se cree también en la reencarnación. Julio, nos llevan a hacer... Ajá. No sé si a lo mejor sería bueno clarificar otra vez el concepto de leyes espirituales, porque como la palabra leyes es como tan amplia, que en este sentido de leyes espirituales, ¿qué se quiere decir? Sí, vamos, esas fueron como comenzamos. Eso fue el principio, pero como hay a lo mejor algunas personas, sería bueno clarificar el concepto de leyes espirituales. Sí, un segundito, vamos a... Pero lo puedes hacer o sea, de tu propia... Sí, lo que pasa es que yo no los veo a ustedes, y entonces no sé en dónde están las cosas aquí. Pero básicamente las leyes espirituales... Pero así de lo que tú recuerdes, leyes, ¿cuál es el concepto? Es lo que pienso. Sí, son leyes naturales, son leyes que están ahí, que no son leyes impuestas por el hombre, sino que son surgen
de una manera natural, como surgen las leyes espirituales en el caso de Allan Kardec, que habla sobre eso mismo. Y esto, nos regimos por esas leyes. Son como si fuera la ley de gravedad que nos afecta porque pues, vivimos en la Tierra, que tiene una fuerza de gravedad que nos mantiene en nuestro sitio, y que por eso pues, tenemos cierto peso, la masa tiene peso. Por eso, pues lo mismo, estas leyes van directamente, nos afectan directamente a nosotros, los seres humanos, y tienen que ver mucho con la manera en que nosotros llevamos la vida. No sé si quieren que explique más sobre eso. Pero eso es básicamente lo que son las leyes. Son cosas, leyes naturales que no están impuestas, que simplemente pues existen. Seguimos aquí. Reconocen que el apego se basa en el temor y la inseguridad de perder lo que tenemos, y que nos puede causar dolor y prolongarle un sufrimiento. Establecen que todos los seres conscientes tienen un propósito en la vida, y que todos contamos con habilidades y destrezas particulares, con nuestra manera única de expresarlas, que existen necesidades que nuestras habilidades destrezas particulares y especiales pueden atender. Es nuestra misión el hacer uso de estas, sirviendo a quien las necesita a cambio de nada. O sea, nosotros mismos con un Dharma venimos con un propósito en esta vida, y la idea, como mencioné anteriormente, es servir a cambio de nada, no es servir para que nos den. Y en eso pues hay mucha gente que usa sus destrezas y sus dones, especialmente algunos mediums, que utilizan eso como una manera de vida, y cobran. No se supone que se cobre por estas cosas, porque para eso vinimos, para nosotros hacer esto, dar ese servicio a cambio de simplemente darlo, porque cuando nosotros damos es como si nosotros también lo estuviéramos recibiendo. Son leyes a través de las cuales podemos llevar una vida de equilibrio, flexibilidad, vitalidad y resistencia de manera individual, tanto a nivel físico como mental, y de beneficio a nivel espiritual. Esto en términos de yoga se refiere al cuerpo, pero no tan solo es el cuerpo, sino también que es la mente, y es mente, cuerpo y espíritu en ese equilibrio, en esa flexibilidad, esa vitalidad y resistencia a nivel físico, tanto como mental y espiritual. Ahorita tú mencionaste el concepto de Dharma, y ese es un concepto que aparece continuamente en la literatura budista, en la literatura hinduista, en el yoga. ¿Podrías tú explicar en tus propias palabras qué es el concepto de Dharma? Porque muchas personas acostumbran a escuchar karma, pero karma es otro concepto, muy parecido en la filosofía espírita. Pero el concepto de Dharma no es un concepto que aparece inclusive en otras religiones, aunque tiene el nombre del amor, pues incluye un sinnúmero de principios espirituales. Cuando en el hinduismo, en el budismo se habla de Dharma, realmente, ¿qué es lo que se está planteando? Esto es para el beneficio de personas que hay aquí que no tienen un conocimiento de estas filosofías orientales, y que, claro, uno usa los conceptos casi automáticamente, y no clarifica todos estos términos para que una audiencia que es heterogénea pueda tener una concepción clara de esos términos. En tus propias palabras, ¿qué es el concepto de Dharma? Pues sencillo, como mencioné, es una palabra sánscrita que significa ¿para qué nosotros venimos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Eso es el Dharma. ¿Con qué Dharma yo vine? Pues posiblemente yo vine con el Dharma de servir servir como un enfermero, o servir como, o sea, para lo que nosotros en esta vida, eso es lo que es el Dharma. Eso es únicamente tan sencillo como eso. Eso es lo que es el Dharma. Mientras que el karma es otra cosa que nada tiene que ver con el Dharma. El Dharma es el propósito por el cual nosotros venimos aquí. Ese es nuestro Dharma. ¿Okay? La primera ley es la ley de la potencialidad pura. Voy a hablar primero sobre
básicamente lo que hay. Después voy a decir palabras más sencillas. La primera ley espiritual es básicamente un recordatorio de tu verdadera naturaleza como alma, un afloramiento del campo de la conciencia ilimitada y una expresión de ese campo infinito de inteligencia, creatividad y dichas conscientes. Establece que en el fondo de nuestro ser, o sea, en nuestra esencia, somos conciencia pura o potencialidad pura. Por eso se llama la potencialidad pura, porque es en realidad la ley de la conciencia, la que nos dice que nosotros somos conciencia antes que todo, y en cuyo ámbito está el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita o campo cuántico, como suele llamarse ahora. O sea, nosotros tenemos esa conciencia, y en esa conciencia está toda nuestra información, todas nuestras emociones, todo nuestro conocimiento, todo eso está ahí en ese campo. Y todas las experiencias que hemos tenido a través de todas nuestras reencarnaciones, para los que creamos la reencarnación, y para los que no creen, para que por lo menos hemos tenido durante esta misma vida, toda esa información está en la conciencia, en ese campo. Y en ese campo infinito se llama, que es el campo de la potencialidad pura, o campo, ¿cómo que se llama esto? El concepto este de ahora, el campo, se me fue la palabra de la mente. Cuántico. El cuántico. El campo cuántico, que no es otra cosa que ahí están todas las posibilidades de todas las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema. Nosotros hemos tenido un montón de experiencia, tenemos un montón de conocimientos, tenemos un montón de información en esa conciencia, y hay un montón de posibilidades para un mismo problema. Para algo que nos sucede, para alguna situación, hay un montón de posibilidades en ese campo, porque tenemos tanta información, tenemos tanto conocimiento. La cuestión está y estriba en que esa ley, cuando la experimentamos, nos conectamos con toda esa información. Si no nos conectamos con esa información, no podemos saber. Por eso muchas veces nos encontramos confundidos y todo. Más adelante yo voy a hablar sobre cómo nosotros poder acceder a toda esa información que hay en la conciencia. Pero básicamente es eso. En la conciencia está todo lo que nosotros sabemos tener, todas nuestras emociones, toda nuestra información está ahí. Esta ley es el principio que gobierna tu práctica de meditación, que lleva la conciencia más allá del nivel de la mente y hacia el vacío entre tus pensamientos, que es el campo de la potencialidad pura. El proceso de meditación implica acceder a ese nivel de existencia y encontrarte con tu identidad verdadera, que es el espíritu. Es la esencia del espíritu y es la fuente de alegría en nuestra vida. Es en donde residen el conocimiento, la intuición, el equilibrio, la armonía, la dicha, el bienestar, la alegría, la felicidad. Todo eso está en la conciencia. Da origen a los pensamientos, a los sentimientos y a los actos, y es nuestro verdadero ser, o lo que se le llama el observador silencioso, siempre presente. La conciencia siempre está presente, lo que pasa es que nosotros a veces estamos inconscientes, pero la conciencia siempre está atenta, siempre está presente, siempre está observando todo lo que pasa, todo lo que sucede con nosotros. Julio, con permiso. Sí. Víctor quiere decir algo, no sé en qué momento tú crees que será mejor, si quieres continuar y terminar este tema, o como tú quieras. No, que me pregunte, porque así entonces yo, si es algo que más adelante yo voy a mencionar, pero se lo digo. Sí, yo quisiera que fuera si ahora. Es lo que he hablado. Sí, es con lo que tú hablaste, porque como se usa el término cuántico, cuántico para aquí, cuántico para allá, y se usa como parte del lenguaje regular, ese no es un término de nuestro lenguaje regular, el concepto de cuántico. Y se usa muchas veces de forma tan genérica, y muchas personas no son especialistas en física, porque ese es un concepto que viene de la física. Y no todo el mundo pues tiene ese concepto claro. Y mucho menos personas que son de campos
que no tuvieron que formarse en el campo científico. Y como aquí se está hablando de campo y campo cuántico, ese concepto debe estar claro. Ese es un campo que viene de la física. Cuando ustedes eran pequeñitos, y éramos pequeñitos nosotros en las escuelas, nos hablaban del átomo y nos dibujaban un átomo en la pizarra el profesor y tenía un dibujo del átomo y veía el núcleo y en el núcleo estaban los protones, los electrones, los neutrones y los electrones, perdón, dando vueltas que parecía un satélite, alrededor del sistema planetario. Ese era el átomo que nos presentaban a nosotros y no se hablaba de campo cuántico. Eso fue un proceso que tomó mucho tiempo para desarrollar el concepto de campo cuántico. Y cuando se encuentra que el átomo no es una cuestión así tan precisa, que uno se aprendía y decía, mira, eso es un átomo, aquí es, y lo comparábamos con el sistema solar nuestro, con el Sol en el centro y los planetas desde Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno, Júpiter y Plutón como unos satélites y los electrones dando vuelta alrededor del átomo. Y lo veíamos como una cosa que se podía manejar y manipular. Y sí es cierto, se podía manejar y manipular. Pero cuando se aprendió a romper el átomo en sus partes y seguir viendo que había partículas todavía mucho más pequeñas, ya se nos complicó la historia. Pero en las escuelas siempre seguía presentándose, ¿no?, el círculo como un sistema planetario con estas partículas dando vueltas en las órbitas. Y así funcionaba el átomo para nosotros. Pero el átomo es mucho más que eso, porque el átomo no es una cosa física en partículas todo el tiempo. Llega un instante en que cuando tú lo sigues desmenuzando en partes, eso que era una cuestión bastante nítida se convierte en energía y ya no es una partícula, es una onda. Se transmite como una onda en el espacio, como cuando transmite la televisión, manda esas ondas y nos llegan a nuestro radio, a nuestros televisores, y acá en el equipo del televisor se convierte otra vez, esas ondas se convierten en partículas y las vemos en las pantallas fosforescentes. El átomo se puede comportar así, como partícula, pero también como una energía en el universo, como una energía que ya no es las partículas nítidas. Puede moverse en el espacio libremente y caminar a velocidades rapidísimas. Ese es el campo cuántico. Cuando ya deja de ser una partícula el átomo y el átomo se convierte en energía que llena todo el espacio. Y por eso que se habla de un campo. Ya no se habla de una esfera pequeñita con órbitas alrededores como nos las enseñaron a nosotros. Es toda una energía que puede ser luz y llegar hasta acá de nosotros, de otros planetas, o se puede lanzar desde una torre de televisión o de radio en ondas, en formas de onda, y llegar a nuestros receptores de radio, de televisión. Ese es el campo cuántico, es el campo de la energía. Así que el amor, pues se está hablando, es una expresión del ser humano, del espíritu humano, y ese amor no es una cuestión de partículas. Yo tengo aquí una particulita de amor, otra particulita de amor, como si fueran besos al aire, cuando la gente se tiraba besitos. No, esto no son partículas, es una fuerza que llena en el universo y que se transforma, se transmuta nuestros pensamientos en energía y los pueden captar otras mentes y se puede transmitir a través de las ondas del espacio. Ese es el campo cuántico. Cuando hablamos de campo, hablamos de algo más extenso. Ya no hablamos de una cosa particulita, chiquita, que está acomodado en un sitio. Pienso que eso les puede quizás dar una mayor idea de lo que es campo cuántico cuando escuchan el término cuántico. Y se olvidan un poco del dibujito del sistema planetario con un sol en el centro y con los planetas dando vueltas en órbitas alrededor. Porque sí, el átomo es así, pero el átomo es mucho más que eso. El átomo de materia se convierte en vibraciones energéticas en el universo
y se expande y se mueve a velocidades altísimas. Y el pensamiento nuestro es también energía. Y se puede entonces condensar y hacer partículas. Es un mundo que va y que se transforma entre partículas y energía. Quizás eso les ayuda a entender mejor el concepto de lo que es un campo y más aún el campo cuántico. Yo no sé si esa explicación de Víctor, claro, explica más el conocimiento de lo que es un campo. Yo no sé si es la mejor, pero es más amplia que el átomo. Sí, a lo que me refiero aquí es que es el campo, es el campo. Cuando hablo de la conciencia, hablo de ese campo que ahora se llama el campo cuántico por esa razón, pero es porque hay tanta información y tantas posibilidades, y es lo que llaman el campo, un marco de la incertidumbre, en el que no hay nada específico, hay tanta y tanta información, y por eso se llama el campo cuántico, porque es mucha información como si fuera mucha energía. Es como si fuera un espacio donde está toda esa información. Si lo vemos, queremos verlo de una manera mucho más clara. Y ahí está, en ese campo está nuestra creatividad, está nuestra inteligencia, está nuestras emociones, todo eso está, pero todo eso es energía, parece que se llama cuántico. ¿Okay? Parece que aquí es donde residen el conocimiento, la intuición, el equilibrio, la armonía, la dicha, el bienestar, la alegría, la felicidad. Y es la conciencia, básicamente. Existen 4 maneras diferentes de experimentar la ley de la potencialidad pura, que es la que nos pone en contacto con nuestro ser superior o con el yo superior o con lo que llamamos nuestra verdadera esencia. Y hay varias maneras. Una de ellas es practicando el silencio. Dedicar parte de nuestro tiempo durante el día a estar en silencio, evitando todo pensamiento perturbador, o sea, aquietando la mente. Simplemente con ese hecho de uno estar practicando el silencio, es una manera de conectarnos con nuestra conciencia, porque no estamos gastando energía en nada, simplemente estamos, al estar en silencio, estamos conectándonos directamente con nuestra conciencia. Otra manera es la práctica de la meditación, que es desconectarse del mundo físico y permitirnos sencillamente ser. Después más adelante voy a ver sobre estos conceptos, simplemente estoy mencionándolo. Practicar en no juicio, o sea, no juzgar. Evitar estar constantemente clasificando todo lo que otra persona hace o diga, o clasificar todo lo que suceda como bueno o como malo, como incorrecto o como correcto. Esta es una práctica que el más y el que menos siempre la hace, pero no es una práctica buena, no es una práctica que nos ayuda a conectarnos con nuestra conciencia, con nuestro ser superior. Hay que evitar a toda costa uno estar haciendo críticas y clasificando las cosas como buenas o como malas, porque cada cosa, todas las cosas buenas o malas en realidad son una misma cosa en diferentes grados. Lo que algunas personas consideran bueno, pues otras lo pueden considerar malo. O sea, es una cuestión relativa. Por lo tanto, no es bueno estar clasificando las cosas como buenas o como buenas, como correctas o como incorrectas. Y ahora mismo ponemos el caso de la estatua de Ponce de León. Ellos, los que lo hicieron, pues piensan que es una cosa buena por las creencias que ellos tienen o por las convicciones que ellos tienen. Otras personas piensan todo lo contrario. O sea, si es bueno o es malo, de eso no se trata, de que las cosas sean buenas o malas, sino simplemente que convengan a las personas, al entorno en el que uno está haciendo eso. Si conviene o no conviene, pues también todo depende de cómo lo mide cada una de las personas. Por eso es que yo digo que la cuestión de bueno y malo pues es una cosa bien subjetiva. Dejar las definiciones, etiquetas, descripciones, opiniones, evaluaciones, juicios, interpretaciones y comentarios que puedan no ser bien recibidos. Esta es otra de las cosas que posiblemente nosotros
hagamos un comentario sin ninguna mala intención, creyendo que estamos diciendo algo que va a ser bien recibido y posiblemente no sea bien recibido. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno hace comentarios, o cuando hace juicio sobre las cosas, no se debe hacer juicio. Al no juzgar, experimentamos mayor silencio en nuestra conciencia, nuestro diálogo interno se acalla y tiene uno acceso a su quietud interior, que es una manera, como mencioné, de conectar con nuestro ser superior, guardando silencio, haciendo meditación y no juzgando. Otra manera de hacer, la cuarta manera de también ponerse en contacto con nuestra conciencia es en el contacto con la naturaleza. Al observar la naturaleza se comienza a sentir la relación armoniosa entre todos los elementos y la fuerza vital. Observar un arroyo, un bosque, una montaña, el mar, es conectarse con la inteligencia de la naturaleza que nos brindará un sentido de unión, porque estamos directamente conectando cómo la inteligencia opera, cómo la naturaleza opera, es como nos estamos conectando directamente con ella. Oler una flor nos provoca sensaciones agradables de bienestar. Ayuda a entrar en contacto con la esencia más intrínseca del ser. O sea que son cuatro maneras de podernos poner en contacto con nuestro ser y entonces experimentar lo que le llamamos la primera ley, que es la ley de la potencialidad pura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hasta ahora no hay ninguna, Julio. Cami, necesito que como a las 9:35, 9:30, 9:20 por ahí, me avises porque ahí tengo una meditación que como parte de este ejercicio que tiene que ver con estas leyes. Perfecto. 9:20. Sí, porque sé como 17, pero como a veces uno tiene un poquito de problemas con la cuestión de eso, pues como a las 9:20, sí, está bien. Perfecto. Sí. Julio, disculpa. Gracias. Víctor quiere Sí. hacer otra intervención. Sí. Víctor, dale paso a otra persona, empuja a otras personas para ver si hablan. Pero no es una intervención mía, es una pregunta para que él me la aclare. Haz la pregunta. Ajá. Dime la pregunta. La pregunta dice, ¿y cómo uno progresa si uno no evalúa nuestra conducta o acciones? ¿Cómo determinamos que nosotros no actuamos con justicia y amor si no juzgamos? Pero la cuestión de juzgar, a lo que me refiero aquí, es cuando por cada cosa que suceda uno tiene que dar su opinión y conceptuarla como bueno o como malo. O sea, una cosa es que uno discrimine y tenga opinión sobre ciertas cosas y otra cosa es que esté todo el tiempo juzgando y juzgando a veces injustamente. Eso no es una práctica buena. Claro que hay para uno discriminar entre algo, pues tiene que juzgar, eso sí yo lo entiendo, pero aquí a lo que se refiere es cuando se juzga sin tener todos los elementos de juicio para uno saber por qué las cosas se hicieron o se dejaron de hacer. Y entonces eso no es bueno, eso no nos pone en contacto con nuestra conciencia, porque estamos desviándonos totalmente de eso. Estamos haciendo una cosa que posiblemente no sea bien recibida. O sea, no siempre juzgar significa que sea más recibido. A veces puede ser. Si uno juzga, pues si la persona que recibe ese juicio la recibe de una manera positiva, pues no hay ningún problema con que se juzgue, pero la mayor parte de las veces estamos juzgando sin tener los elementos de juicio. Y eso es a lo que se refiere aquí. No sé si te contesta la pregunta. Víctor. Bueno, sí, es una aclaración que pienso que esta aclaración que has hecho es de más utilidad, porque al usar el término discriminar, pues estás trayendo un concepto importante, pero es que uno mismo
analice, vamos a cambiar quizás la palabra juzgar, analizar nuestras conductas y qué efectos traen los demás, si contribuye al desarrollo de otro, o es simplemente juzgar por juzgar o criticar a alguien. Exacto. Eso quizás podría ser lo que se quiere usar aquí, el concepto de juzgar aquí, porque hay personas que, como bien tú dices, que se pasan juzgando a los demás, pero no tienen criterios y no tienen validez, simplemente fue juzgar por juzgar, pero no aporta al desarrollo de la otra persona ni al uno propio. Eso quizás es el uso del término aquí. Acuérdate que como nosotros, muchos de los conceptos tienen distintos significados y distintas acepciones, y máxime en el vocabulario. Y aquí más todavía, que hay personas de México, unos de España, otros de Estados Unidos, aquí mismo en Puerto Rico, las personas usan un vocabulario que a veces interpretan unas acepciones, unos conceptos sobre una palabra, pero que hay otras formas de verlo el término, como tú aquí hablaste ahora en ese sentido, y que al clarificarlo se puede entender qué es lo que se quiere decir. A eso me estoy refiriendo. Sí, otra de las cosas también es cuando uno, cuando no mires la paja de los ajenos cuando tú tienes una viga en tu ojo. Y muchas veces hacemos eso, teniendo nosotros pecando de lo mismo, se tiende a criticar y a juzgar a los demás. Y eso pues tampoco es una práctica que definitivamente no es una práctica que sea esto la mejor para el desarrollo de nuestro espíritu. Así que esa es básicamente a lo que me refiero. Si no tienen ninguna otra relacionada, o alguna pregunta relacionada con esa primera ley, vamos a la segunda, que es la ley de dar y recibir. La segunda ley despierta tu flujo de energía, así como la información en el universo y en tu vida. La energía no se queda quieta, necesita moverse. Cuando mantienes la energía fluyendo al dar y recibir, nutres todo el universo. Así que tiene que haber movimiento en este sentido, movimiento de hacia un lado y hacia el otro. En la meditación, esta ley se manifiesta al permitir que tus pensamientos vayan y vengan sin resistirse. El flujo de los pensamientos durante la meditación, se me cambió, es la corriente de energía de vida en su ir y venir a través de la conciencia. Permite que las sensaciones, sonidos y otros pensamientos anden sin rumbo, sin obstruir la corriente ni apegarte a ningún pensamiento en específico. Establece que el universo opera a través del intercambio dinámico y constante. O sea, aquí no puede haber estática. Por ejemplo, si uno quiere que el dinero se multiplique, pues tiene que circularlo. Pero si lo pones en una alcancía y no lo mueves, pues ese dinero no te va a producir nada, por ejemplo. Eso es lo que mantiene la circulación de dinero de cualquier cosa que deseamos en nuestra vida. O sea, por eso es que habla de movimiento e intercambio dinámico. Una alcancía, pues no te hace nada hasta que tú no utilices ese dinero. O sea, no se mueve. Y si no se mueve, pues no se recibe. Cuando el acto de dar es gozoso, incondicional, desde el corazón, la energía del dar se incrementa potencialmente. Entonces, como dicen, cuando uno da, se recibe el doble o recibe el triple. Cuando damos regañadientes, no hay energía tras ese acto de dar. Si nosotros damos, aunque demos, si lo hacemos a regañadientes, eso no nos va a producir ningún beneficio. Ni se va a multiplicar eso que estamos dando, porque lo estamos dando a regañadientes. No viene del corazón, no viene de lo que se llama a través de la ley del amor, sino que viene por alguna razón en particular, ya sea porque me siento obligado o porque quiero pues parecer más altruista que otras personas, por 20.000 razones, pues ese acto no es un acto en el que se multiplique lo que vas a dar. Al contrario, posiblemente hasta pierdas lo que tienes. Si deseamos ser bendecidos con todas las cosas buenas de la vida, aprendamos a bendecir en silencio a nuestro prójimo. Eso es una manera de dar también. O sea que cuando se habla aquí no se habla solamente de dar cosas físicas, también son, o cosas materiales, también son esto a nivel espiritual. Ayuda también puede ser lo mismo. Ofrezcamos un regalo a cada persona que se encuentre en nuestro camino, que puede ser un saludo de manos, una sonrisa,
cariño, atención, aprecio, un cumplido, una palabra de aliento. Y esto es, cuando se le da una palabra de aliento a una persona que está desalentada, es esto oro para esa persona. Se está regalando tiempo para esa persona. Todo lo que a uno le llega no necesariamente porque se lo ha ganado, sino un regalo que periódicamente el universo se le ofrece. Lo que significa que proviene un conocimiento profundo de lo que uno necesita. Lo que quiere decir aquí es que cuando las cosas le llegan a uno es porque cuando el universo sabe que uno necesita eso, no es porque uno necesariamente se lo ha ganado. Y viene para como dicen, el universo siempre provee, que es lo que decimos aquí en el yoga se menciona mucho eso, el universo siempre provee, que uno no se debe de quejar tanto ni ponerse a preocuparse porque no tiene ni deja de tener, porque el universo siempre de alguna manera u otra siempre aparecen las cosas, siempre les llegan a uno las cosas. Si sentimos que hemos perdido algo al dar, entonces el don no ha sido dado con honestidad y no causaría un incremento, igual como mencioné ahorita. Si creemos que dimos lo que teníamos y nos vamos a quedar sin nada, pues así mismo no va a pasar, nos vamos a quedar sin nada. Porque no lo estamos dando con honestidad, no estamos dando para ayudar a una persona, sino lo estamos dando para que nos den a nosotros. Cuando damos solo para sentirnos bien y para luego decir que dimos y sin tener la intención verdaderamente de ayudar, eso tampoco va a causar incremento. O sea, no se te va a multiplicar cuando das en esos términos. Si deseamos amor, aprendamos a dar amor. Si deseamos atención y aprecio, aprendamos a dar lo mismo. Si deseamos riquezas materiales, ayudemos a los demás a prosperar económicamente. Si tú no ayudas a los demás a prosperar económicamente, posiblemente tampoco prosperarás tú económicamente. Porque dicen que lo que cuando lo que uno le hace a los demás, se lo hace a uno mismo. Es una manera de decirlo. Eso lo decía mucho Gandhi. Lo que se hace a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo. Todos tenemos solamente lo que necesitamos y solo cuando lo necesitamos. Y hay que estar siempre agradecido de lo que se tiene, lo que se recibe, lo mismo que estar dispuesto a dar desinteresadamente. Esa sería la segunda ley. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esa? Para pasar a la tercera. ¿No? Julio, sí. Cuando uno da a una persona que está en la calle y que básicamente pues a veces no tiene muchos recursos, pero que tú ves que día tras día está en la calle y quizás tampoco hace a veces esfuerzo por distintas razones, no voy ahora a juzgar por qué razones no hace esfuerzo. ¿Está uno contribuyendo a esa persona? Y si esas personas están usando ese dinero o esos bienes que uno da para el vicio y otra forma, ¿es apropiado hacer eso o uno puede pensar de que ese dar al no contribuir a las personas puede hacer más daño que bien? ¿Cómo uno juzga? ¿Cómo uno analizaría ese dar? Sí, esa es una buena pregunta porque cuando a veces uno, pues, por ejemplo, hay gente que no le da como dicen, a los tecatos y que porque lo van a usar para drogas. O sea, ahí estás tú juzgando porque tú tienes que decir que lo usas para drogas. Tú no sabes si es que ya tiene hambre y va a ir a comer con ese dinero. O posiblemente, pues, lo utilice para droga, pero posiblemente no. Posiblemente lo utilice porque tiene hambre y va a ir a comer. O sea, tú no puedes dar pensando en que la persona lo tiene que utilizar para que tú entiendas que lo tiene que utilizar. El que esa persona haga lo que haga con ese dinero, ya tú te sales de esa energía, ya tú simplemente diste porque quisiste dar, porque viste una persona necesitada. Y hacer lo contrario, o sea, si no le das, no le voy a dar, porque yo he visto mucha gente que hace eso, yo no lo doy a tecato. Eso no, yo creo que eso es incorrecto. Hay que ayudar a las personas, no importa cómo es para que ese dinero lo utilicen. Si total, uno mismo a veces usa el dinero para cosas que son innecesarias.
para cosas que no tienen ningún valor y a pesar y uno malbarata el dinero muchas veces en muchas cosas, en tener un montón de cosas en la casa, en 20,000 cosas. O sea, ese dinero también es mal empleado porque va a ser menos mal empleado que cuando tú se lo das a un tecato que para que utilice para droga y posiblemente, como dije, lo utilice para comida. O sea, yo en ese sentido, yo ayudo a las personas y no espero que esas personas utilicen el dinero para que yo entienda que lo debo utilizar. Estoy dando porque me gusta ayudar a esa persona. Es una ayuda. El que a la persona haga eso con ese dinero ya eso es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. No sé si te contesta la pregunta. Bueno, vi otro ángulo, no sé qué piensan otras personas. Yo pregunto porque me gusta preguntar, porque cuando tengo dudas, pero imagino que todo el mundo pues no tiene dudas y que está todo clarito para todo el mundo. Por eso es que yo pregunto, porque porque yo puedo interpretar una cosa, pero me aclaró el punto que tú trajiste, de que si yo doy esperando que lo haga a la luz de lo que yo pienso que es el dar, pues no estoy dando con amor, porque es la responsabilidad. Ese fue un punto que yo pues, lo he visto y lo he pensado en otras ocasiones, pero a veces yo mismo me tiendo a limitarme a dar a personas que están pidiendo en la calle y que yo no sé que al ratito van al punto a comprar la droga. Y yo me digo, estoy ayudando al vicio y a que se degenere. Pero esa es una decisión que tomó la persona, cómo lo usó y cómo lo dejó de usar. Pero yo no sé qué piensan los demás. Me gustaría quizás escuchar el punto de vista de la gente. Eso a nivel individual. Tengo algunas personas que piensan que cuando uno le está dando a la persona, lo que está haciendo, ayudándola a que siga en ese vicio. Y entonces ese es karma para uno. Yo digo que esas personas dicen eso, y ese karma lo va a recibir uno porque uno le está ayudando a una persona a seguir cada vez, seguir con su vicio. Pues no, yo no creo que eso sea así. O sea, es mi punto de vista. Yo creo Julio, que yo doy porque necesita. Sí. Julio, tenemos a Ramón Leal y a Luz Delia Martínez. Ok, en el orden en que vayan. Y Beth Concepción. Claro. ¿Cuál Sí. va primero? Luz Delia. Delia, Sí, adelante. sí, buenas noches, hermano. Sí. Yo quería añadir que nosotros todos estamos pasando, ¿verdad?, por diferentes experiencias en esta vida, en esta existencia, y para ser maestros de la creación. Y muchas veces, por eso es que no podemos juzgar, no se debe juzgar en ningún momento a nada ni a nadie, porque no sabemos si, por ejemplo, un drogadicto está en su aprendizaje que requiere para ser maestro de la creación. No sabemos si, o sea, lo que nosotros entendemos, una acción negativa es positiva para ese espíritu encarnado en su proceso de aprendizaje para llegar a ser maestro de la creación. Sería todo. Gracias. Sí, Gracias, Luz Delia. Gracias. Es un punto bien válido. Sí. Ajá, Ramón Leal. Sí, buenas noches. Buenas. Yo creo que ese tema de la segunda ley es muy bonita, ¿verdad? Yo creo que nos llevaría a un término comunitario donde todos nos ayudaríamos para todos, ¿verdad? Pero, como dice usted, ya lo que haga la otra persona con lo que se le ayuda, pues ya no nos incumbe a nosotros. Uno ya aportó. Pero yo en mi caso, acá en México, en Puebla principalmente, híjole, he visto gente pidiendo, pero en verdad que a usted se le salen las lágrimas. Se levantan esas personas y usted no sabe dónde viven. Casas, 3, 4 casas y pues bajan la moral, ¿verdad? Y eso hace que uno evite ya seguir dando, solamente que sea una persona desconocida. Es cierto que es una persona que a lo mejor, como dice la compañera Luz Delia, que puede ser un espíritu que está en proceso, ¿verdad? Pero quizás yo no he llegado a ese punto de concientización, porque yo cuando veo que eso sucede, pues ya no doy, la verdad, porque no sé, ese fin no me incumbe, pero yo lo gané con mucho esfuerzo,
y les hemos dado, está mi esposa y ella está de testigo que, wow, cuando vemos, oye, esa casa de aquí, pues es el señor que pide allá en la esquina, en la torre, bueno, es un problema. Sí. Pero pues ya eso impide que uno siga ayudándoles, ¿verdad? Es todo. Sí, gracias. Sí, Ivette, adelante. Interesante el punto, ¿no? Sí. En el caso mío, la panadería que yo visito tiene varias personas, varios jóvenes que pues están allí pidiendo dinero y por lo menos como yo los conozco, yo sé para qué lo quieren y para qué lo necesitan. Y entre ellos está el hijo de una gran amiga mía. Y yo le tengo establecidos a ellos que si ellos desean algo de comer o algo de tomar, que pueden pedir dentro de la panadería lo que ellos deseen, pero yo dinero en efectivo no les voy a entregar. Porque como ya yo los conozco y son parte de la familia, pues yo no les voy a dar dinero porque yo sé a dónde vienen, al punto de drogas que está más abajo de casa, a buscar el vicio que necesitan. Así que cuando ellos me dicen, ellos me ven llegar y lo primero que me dicen es, tú me compras algo de comer, ya no me piden dinero. Y yo lo que tú quieras, entra ahí, pide lo que tú quieras, no importa lo que cueste, tú pide lo que tú quieras ahí. Y ya yo los tengo educados en ese sentido. Lo que ellos quieran, deseen comer, yo se lo compro. Eso era lo que quería compartir. Sí. Yo tengo muchos también, mucho esto en el correo que yo voy. Ya muchos saben que lo que yo le doy, yo le doy comida. Dice, pues vente, porque a veces piden para comprarme tal cosa, pues no te preocupes que yo voy y te lo compro y te lo traigo. Muchas veces por eso. Pero como digo, yo no puedo juzgar si le doy dinero, no puedo pensar que ellos tienen que utilizarlo para lo que yo se lo di. Por eso es mi manera de pensar. Cada persona piensa diferente. ¿Alguien más? Yo quería comentar algo, Claro. Julio. Sí. Yo creo que esta conversación es bien importante y está bien vigente, porque todos nosotros en diferentes situaciones nos encontramos con este dilema, que es un dilema, ¿verdad? Y Ramón Leal y su esposa se lo encuentran en Puebla y Beth Concepción en Camuy. Cada uno de nosotros lo interpreta de formas diferentes. Luz Delia también. Pero lo importante es nosotros, cómo nosotros decidimos aproximarnos, entender la situación de estas personas y qué decidimos hacer, porque tú lo que estás hablando es como la directriz para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo interesante es cómo nosotros manejamos esta situación, tomamos decisiones en algunas ocasiones de una manera, en otras de otro, y considerando nuestro nivel de evolución, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Nuestro propósito. Exacto. Así que, pero es un tema bien interesante que se desenvuelve todo el tiempo de diferentes maneras y tomamos decisiones. Tenemos que tomar decisiones, qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Que es bien interesante. Pero sí, sobre lo que mencionó, no sé quién fue que lo mencionó, pero en la cuestión esta de la evolución de uno, yo posiblemente, yo no puedo juzgar y pues simplemente se lo doy porque yo no sé si en alguna vez yo voy a caer en ese vicio. Yo voy a caer en una situación así, una situación semejante, o estuve en una situación semejante en otra época y era un mendigo pidiendo dinero. O sea, es que yo me veo de esa manera y veo que es parte de la evolución de esa persona y de ahí yo no paso para decir si voy a dar, yo simplemente le doy porque pienso que eso, él está en su proceso y un proceso que yo pude haber pasado también y me hubiese gustado que me ayudaran. Y por eso es que yo lo hago. Yo le voy a hacer una anécdota. Hace muchos años, cuando no habían celulares, por supuesto, lo que había eran teléfonos públicos. Y una vez yo entré precisamente al correo, estoy hablando como en los 70 y pico. Y siempre que yo iba al correo le daba a este muchacho una peseta.
que siempre me pedía y yo se la daba. Entonces una vez voy al correo y cuando voy a recoger la correspondencia que regreso, tenía una goma vacía. Se me había sido una goma. Y entonces yo fui a buscar a ver si tenía algún menú para llamar por teléfono al mecánico mío para ver si podía ayudarme en eso y no tenía ni siquiera una peseta en mi carro. Y allí estaba el muchacho que yo le daba una peseta todos los días y yo fui tan atrevido, me atreví a ir donde él y pedirle que me prestara una peseta, por favor, que yo se las pagaba después. Me dijo que no. Y yo le daba todos los días al muchacho esa peseta y a mí él me negó una peseta y él me estuvo de momento me hizo bien grande, pero de momento lo que me dio una gana de reír. Yo dije, pues tendré que buscar otra persona o a ver si me consigo alguien que yo pueda conocer y no hago nada más que caminar y el mecánico llegando al correo. Así que él me ayudó. Pero le doy esa anécdota porque a veces uno se mete en situaciones que uno piensa qué mal agradecido. Yo que le doy una peseta todos los días, no siquiera me puede prestar una porque estoy diciendo que me la preste, que se la voy a pagar después y me dijo rotundamente que no. Así es que por eso uno no debe juzgar. Y nada, el universo proveyó porque el mecánico casualmente vino al correo, precisamente cuando yo más lo necesitaba y me resolvió. Julio, y no le dijiste, pero mira, si yo te doy una peseta todos los días, ¿tú no le reclamaste? Pues yo creo que él como que no estaba consciente de eso, Carmen. Ah, ok. Porque como estaba medio así, Sí, drogado, sí. sí, siempre están así, pues yo creo que él ni sabe ni quién le da y quién no le da, aunque él sabía, me conocía la guagua y sabía de todo, pero posiblemente no estaba consciente, no sé, no creo que lo haya hecho por tú sabes, por sí. nada, siente, no lo quise juzgar, pero me dio Muy muchas bien. gracias y vi que uno pues nada, no debe juzgar uno. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? ¿O algún comentario? Ese es un buen punto. Yo creo que es un Julio, buen son punto. las 9:12. Hasta ahora no hay. Bueno, Víctor, adelante. No, que yo creo que esta conversación que se dio alrededor de estas anécdotas y el planteamiento de que todos nosotros estamos en un proceso evolutivo y el hecho de Luz Delia decirnos que eventualmente nosotros si somos espíritus y estamos en un proceso evolutivo, unos están delante, otros están detrás, es como una fila donde cada cual está dando pasitos, cada cual a sí mismo, a su propio ritmo. Yo no puedo juzgar a qué ritmo puede ir otra persona en su proceso evolutivo, pero que está aquí encarnado, viviendo una vida, pasando unos sufrimientos, pasando unas acciones que uno no sabe cómo cayó ahí. Quizás fue que lo abandonaron, lo tiraron a la calle o lo botaron de la escuela, o él se fue de la escuela, o los padres, no sé, uno no sabe toda la historia que ha vivido una persona por la cual está viviendo unas consecuencias y unos tipos de conducta. Y claro, en la medida, si uno puede dar, como dice Julio, los 25 centavos, la peseta, como él le llama, 25 o lo que sea, o 5 centavos o 10 centavos, ya uno, pues, y si los tenía, pues se los dio. Ahora tenemos un problema porque ahora casi siempre nosotros andamos con una tarjetita de ATH electrónica para el banco. Tenemos que entonces guardar menudo, ganar dinero en efectivo para tenerlo y poderlo dar si es que estamos para saber que vamos a pasar por un sitio donde algunas personas nos van a dar. Y sería ya un esfuerzo que tenemos que hacer. Y muchas veces yo me encuentro que quisiera darle a una persona algo, pero no tengo dinero. Por alguna razón. Porque Yo ando tengo pues con la otro tarjeta. eso. El menudo lo guardo en el carro para eso. Exacto. Para siempre tener. Sí. Y hay uno que está en una silla de ruedas, que también haga lo que haga, porque también está drogado y está así, virado en la misma silla de ruedas. Pero yo sé que está en una silla de ruedas y yo lo he visto. Cuando a veces él llega a su casa por donde vive, yo sé que hasta tienen que ayudarlo para llevarlo a la casa y todo. Para ese yo le doy $1.
porque siento que necesita más. Y él me conoce. Él me conoce y me da las gracias. Y a veces lo he visto en el pueblo y me da las gracias. Y no miro nada más porque es que uno no sabe. Ellos están en necesidad. Ya no importa para que lo utilicen, están en necesidad. Pero nada, como digo, cada uno piensa diferente y a base de sus experiencias. Y como dice Ramón, uno ve que a veces pues, hay gente que pide y después uno lo ve y están hasta mejores que uno. Pero nada, eso es así. Así es la cosa. Pues seguimos para el otro tema. A ver si me lo cubro. Cosa que entonces podamos ver la meditación. Tercera ley, la ley del karma. Mientras que la ley de dar y recibir se trata de mantener la energía de vida en movimiento, la tercera ley se centra en la calidad de esa energía. Karma significa acción y también incluye las consecuencias de esa acción. Entre más positiva e inspiradora la acción, el pensamiento, la palabra, ya sea pensamiento, palabra y obra, para todos los que están involucrados en esa decisión, más positivo y reafirmador de vida será el efecto de esa causa. Eso es de lo que estamos hablando precisamente en esto de darle a las personas que no, a los menesterosos, a los que piden, a los... todo depende, o sea, si el efecto es bueno, si uno ayuda, punto. La ley del karma te invita a hacer elecciones conscientes que te nutren a ti y a los demás y te conducen a resultados satisfactorios y sanadores. Las elecciones inconscientes, en cambio, conllevan a consecuencias menos evolucionadas y sanadoras. Durante la meditación, al elegir la conciencia con conciencia, no nos adentramos en el significado de nuestros pensamientos. Evitamos el condicionamiento kármico que nos une a patrones predecibles y habituales de pensamiento y comportamiento. A medida que accedas en repetidas ocasiones a la quietud, más allá de tus pensamientos, trascenderás tu karma. Es como cuando lavamos una prenda sucia una y otra vez en un arroyo, las manchas van a desaparecer poco a poco hasta que no queda ninguna impureza. Eso es precisamente lo que es el karma. Uno va a estar ahí y vuelven y te pasan la misma cosa que sucede una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprendemos la lección. Una vez tú aprendes la lección, ese karma desaparece. Pero mientras no aprendas de eso, te va a seguir pasando. La ley del karma te invita a hacer elecciones conscientes que te nutren a ti y a los demás y te conducen a resultados satisfactorios y sanadores. Las elecciones inconscientes, en cambio, conllevan a consecuencias menos evolucionadas y sanadoras. Eso es lo que es. Durante la meditación, el elegir con conciencia, ya como repetido, es así. Elegir con conciencia, ya eso yo lo leí, eso está repetido. Su principal objetivo o valor es el aprendizaje o enseñanza, a veces implícita y otras veces explícita. Si hiciéramos un ejercicio de análisis e introspección y reflexionáramos sobre sus posibles causas, y me refiero a por qué nos pasan las cosas, sabríamos la respuesta. Claro está, sin hacer juicios. Lo importante es aprender. O sea, ver cuál es la lección. A veces nos es difícil entender por qué me está pasando algo. Y no vemos cuál es la lección. Pues parte de nosotros es aprender. O sea, parte del ejercicio de análisis e introspección es reflexionar sobre esas posibles causas para determinar por qué no sucede una y otra vez lo mismo. Y aprender de eso. Mientras no aprendamos, como mencioné, pues va a seguir pasando. Es la ley de causa y efecto, que es lo que llama la justicia espiritual. El karma es tanto acción como la consecuencia de esa acción. Se cosecha lo que se siembra. Implica la acción de tomar decisiones conscientes de sus propias consecuencias, de sus posibles consecuencias, lo cual no es necesariamente nuestra práctica. O sea, muchas veces tomamos decisiones y no pensamos en las consecuencias. Y cuando pasa lo que pasa,
o lo que tenía que pasar, porque es así, pues posiblemente no nos demos ni cuenta de por qué era que había pasado, por qué pasó. O posiblemente estemos un poquito más conscientes ya y sepamos ya, espérate, esto me pasó por esto, por esto y por esto. En todo momento tenemos acceso a una infinidad de opciones, que es el campo de todas las posibilidades, la conciencia pura, la potencialidad pura, la creatividad. Eso es lo que mencioné en la primera ley, que tenemos acceso a una infinidad de opciones para una misma cosa. Y proviene de ahí, de ese campo de posibilidades que hay en la conciencia. Estamos condicionados a que muchas de nuestras decisiones las tomemos inconscientemente porque pensamos que no son decisiones o que no son importantes y que a menudo son provocadas por otras personas o las circunstancias. A veces tendemos a culpar a otras personas de las cosas que nos pasan. Cuando tome una decisión, piense en sus posibles consecuencias. ¿Traerá felicidad a usted o a su prójimo o por el contrario traerá desdicha? Esas son las preguntas que uno debe hacerse. Claro, que no es en todo, como mencioné, muchas decisiones que pensamos que no son importantes, pero posiblemente sí sean importantes. Así que en cualquier decisión que tomemos, no importa cuán tonta parezca ser, pues ahí uno tiene que empezar a saber cuáles son sus consecuencias y si aún así piensa y piensa que va a pasar tal cosa y aún así la hace, pues hay que entonces atenerse a ellas. Preste atención a las sensaciones de bienestar o malestar en su cuerpo, en el plexo solar o el corazón, dependiendo de las personas. Algunas personas cuando toman decisiones sienten como una punzadita en el corazón o algo en el estómago. O sea, algunas personas se reflejan en el estómago y otras personas se reflejan en el corazón. Cuando van a hacer algo, se siente cierta incomodidad, porque uno como que tiene como la sensación esa de que no está haciendo las cosas correctamente o que la está haciendo bien. Pero siempre se reflejan en esos dos chakras, en esos dos centros energéticos. ¿Cómo aplicar la ley del karma en decisiones ya tomadas y transformarla en algo más llevadero y positivo? Pues primero se pagan muchas de las cuestiones kármicas, se pagan inconscientemente. Muchas deudas kármicas se pagan inconscientemente y esto involucra a veces mucho sufrimiento, pero jamás una deuda queda sin ser saldada. O sea, no nos damos cuenta de que algo kármico estamos pagando. Pero esto, como dice, jamás una deuda queda saldada. No hay tal cosa como de que te van a perdonar tal cosa. Si hiciste algo, va a haber una consecuencia. Siempre la va a haber. Enseñanza u oportunidad. Julio, con permiso. Yo, sí. Son las 9:22. 9:22, para que lo sepa. Para que tomes la decisión. No sé si te falta mucho de la ley del karma. Déjame ver, una, dos, me faltan dos. Vamos a ver si la podemos terminar. Ok. Enseñanza u oportunidad de aprendizaje. Hay que buscar la semilla de la oportunidad en toda adversidad y conectarlas con su dharma, que es lo que mencioné, o propósito de vida. O sea, nosotros venimos aquí con un propósito, que es nuestro dharma. Y cuando algo nos pasa, tenemos que ver si se relaciona con nuestro propósito de vida. Es básicamente lo que esto está diciendo. ¿Qué se puede aprender de esa experiencia y qué se puede hacer para que sea algo útil para uno o para nuestros semejantes? No ver las adversidades como un castigo, sino como consecuencias de decisiones mal tomadas o simplemente tomadas y de las que se puede aprender. Los golpes enseñan, según dice el refrán. El dolor es inminente y de él no nos escapamos, pero el sufrimiento, que no es otra cosa que de la prolongación del dolor, a veces inconscientemente y otras veces consciente, es nuestra opción. Entonces nos preguntamos, ¿por qué apegarnos al dolor? ¿Por qué si sabemos que algo nos causa dolor, seguimos en ese pensamiento, en esa manera de pensar, en ese rumiar en ese pensamiento y sigue con el mismo pensamiento? Si nos causa dolor, hay un dicho que dice, o sea, nosotros decimos que no le prestes atención a lo que te molesta. Si algo te molesta,
No le prestes atención porque mientras más atención le prestas, más energía le estás dando a eso y no se va a desaparecer. Siempre va a estar ahí porque le estás ahí, todo el tiempo lo mantienes vivo. Todo el tiempo está ahí y me molesta y porque me molesta, pero me molesta y me voy a molestar porque me molesta. Y entonces, pero ¿cuál es la idea de eso? Aquí y ahí está en una prolongación de dolor consciente. Porque si sabes que te molesta, ¿por qué demonios estás tan atento a eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso de pues me dirán y muchas veces me lo dicen, pero que eso no es fácil. Ahí ya estás empezando mal uno. Porque si estás haciendo afirmación de que no es fácil, pues claro, si estás afirmando que no es fácil, no va a ser fácil más nunca. Tienes que empezar por decir, yo puedo hacerlo, yo lo voy a vencer. Nada de eso que es difícil, porque eso no contribuye a que se solucione el problema o se desaparezca algo que te molesta. Nunca digas, eso es muy difícil, es difícil, no es tan fácil. Que todo ese tipo de expresiones son afirmaciones que le dan poder a eso, le dan energía y siguen ahí como problema. Así que, y esto hay que estar consciente. Si uno no está consciente, lo primero que decir el zafagún es decir es que eso no es tan fácil. Y ahí ya con eso uno lo resolvió todo. Pues no debe ser así. Bueno, estoy hablando para poder ayudar a las personas a que entiendan este tipo de cosas, porque esto es una manera más positiva de manejar las situaciones que le pasan a uno y no estar en esa cuestión de pensar y pensar y pensar y dándole pensamiento y atento porque a lo que te molesta todo el tiempo. Yo siempre pongo lo de los perros. Antes cuando yo no tenía perros, pues me molestaban los perros del vecino. ¿Ves? Pero entonces llegué a acostumbrarme que aunque no tenía perro, y espérate, sé que yo no puedo hacer nada, yo no me voy a poner en tejido con los vecinos y empecé hasta que me acostumbré al ruido de los vecinos. Después cuando tuve perro lo entendí más. Y ya no me molestaban tampoco, pero uno tiene que poner de su parte. Uno no se ponga, que el ego uno no te diga, no, porque yo tengo mis derechos y qué sé yo qué, y un montón de cosas que lo que te hacen es aconsejándote mal, porque entonces no sabes bregar con la situación. No quieres bregar con esa situación conscientemente. ¿Okay? ¿Alguien tiene algo que decir a eso? Julio, ¿no dijiste que entonces ahora tienes 3 perros? Ahora tengo 3, pero llegué a tener 24 perros una vez. 24 perros. Sí, porque una perra me parió 12 perros y tenía 12. Ok. Sigue, que vamos para la meditación, Julio. Meditación silenciosa es otra manera, experimentando su ser o su espíritu. Nos ayuda a tener Julio, acceso. acuérdate que tenemos que cuando termines la meditación que sepas el tiempo porque tenemos que también dar los anuncios finales. Y la duración aquí está. Tengo una de 15 minutos, una de 24 y una de 21, dependiendo del tiempo que me dé. Yo escojo una de esas. Muy bien. Pero lo próximo, ahora, después de esto, lo próximo es la meditación. Yo lo tengo muy bien planeado, Víctor. Bien. Nos ayuda a tener acceso a nuestra conciencia pura, el campo de todas las posibilidades de la creatividad pura y nos permitirá tomar decisiones más conscientes y las acciones que generen estas acciones serán más progresivas. Eso es a través de la meditación. Y esta meditación es silenciosa, se refiere a que es sin música, no hay nada, simplemente uno manteniendo silencio, hace una meditación y pone uno en contacto con nuestra conciencia. Así es que si no hay ninguna otra pregunta sobre esto, vamos entonces. ¿Qué hora es ahora, Carmen? Son las 9:28, Julio. 9:28, quiere decir que entonces puedo poner la de 15 minutos. La de 15 minutos te funcionaría bien. Sí, pues vamos a ver. Perfecto, pues entonces vamos a empezar. Esta meditación puede ser lo mismo acostado que sentado, como ustedes entiendan que sea más fácil para ustedes. Y es conexión con el universo. Templado. Toma otra respiración profunda.
y suelta tu cuerpo. Imagina ahora que 300 kilómetros por encima de ti hay una luz blanca, muy brillante. Es perfecta y se desprende del mismo centro del universo. Observa ahora cómo empieza a bajar hacia ti, entrando en tu cuerpo por la parte alta de tu cabeza, tu chakra corona. Respira profundo. Visualiza, imagina o observa cómo la luz empieza a llenarte. Ve cómo tu cerebro se ilumina. Sé testigo de cómo se iluminan los dos hemisferios cerebrales por igual. Se iluminan tus ojos, tu cara. Tu mandíbula se relaja. Respira. Respira lento. Esta maravillosa luz empieza a descender por tu garganta, liberando todas las cosas no dichas, tus lágrimas contenidas. Continúa llenando, continúa bajando por tus hombros. Y suelta todo aquello que no puedes controlar. No puedes salvar el mundo tú solo. Respira. Respira luz. Se empiezan ahora a llenar tu pecho y tus pulmones. No dejes ni un espacio de ellos sin luz, ya que allí se almacena la tristeza y la pena. Respira profundo y libéralos. Llena ahora tu corazón de luz y sánalo. Ábrelo al ciclo de dar y recibir. Sé testigo de cómo esta maravillosa luz empieza a abrir tu corazón. Baja ahora hasta tu abdomen y siente cómo te empiezas a equilibrar. La luz baja por la parte baja de tu abdomen, allí donde se crea la vida. Llénalo de luz, ilumina tus caderas. Respira. Respira lento. Permite que continúe bajando por tus piernas, tus rodillas, hasta llegar a la planta de tus pies. Pon ahora tu conciencia en ellos e imagina cómo unas raíces fuertes comienzan a bajar, atravesando todas las capas de la tierra, hasta que llegan a una gran bola de energía. El núcleo del planeta es el corazón de la madre naturaleza. Visualiza cómo tus raíces empiezan a rodear la bola, fusionándose con ella. Comienzan así a recoger esa maravillosa energía. Esa energía que contiene la fuerza de las selvas, las tormentas, el océano.
el fuego de sus volcanes y su calor, la frescura del viento y de los ríos, la fuerza del reino animal, el poder del vegetal y la sabiduría del mineral. Recógela y súbela atravesando de nuevo todas las capas de la tierra. Es de un color rojo intenso y notas su calor cuando llega a tus pies. Permítela que suba por tus piernas, que llegue a tus rodillas y muslos. Súbela hasta tu abdomen sintiendo su fuerza y empieza a notar cómo algo se despierta en ti. Respira profundo y al exhalar, siente cómo esa luz sale por todos y cada uno de los poros de tu piel. Respira luz y al exhalar, deja que se lleve todo lo que no sea bueno para ti en este momento. Respira luz y al exhalar, observa que la luz que irradia tu corazón ha creado una burbuja a tu alrededor. Está hecha de luz y es el escudo más poderoso que existe. Ahora estás a salvo, protegido y lleno de amor. Respira luz y al exhalar observa que esa burbuja cada vez se hace más grande. Observa cómo llena la habitación, cómo se llena el edificio, cómo llega a todos los rincones de tu ciudad. Se estira y se hace grande hasta que cubre tu país, tu continente. Ahora sé testigo de cómo en cada respiración empieza a cubrir el planeta por completo. Imagínate siendo uno con todos los seres vivos que habitamos la Tierra, que eres capaz de sentir y comprender que somos parte de un todo. Respira luz. Ahora siente la luz que te rodea, protectora, cálida, cómoda, ligera. Ahora estás conectado a tu conciencia espiritual y conectado a la unidad de todas las cosas. Desde aquí usaremos el flujo del amor incondicional para dirigir la energía del amor desde el universo hacia ti. Levanta ahora tus manos enfrente de tu pecho, como si estuvieras rezando, con las palmas juntas. Y empieza a frotar tus manos para generar energía. Siente el calor y la fricción que estás generando entre tus manos. Ahora, coloca la mano derecha en tu corazón, en el centro de tu pecho, y la mano izquierda encima de esta. Y envía la energía del amor hacia tu corazón, afirmando en voz alta o mentalmente: me amo. Me doy permiso para ser feliz. Me doy permiso para dar y recibir amor libremente. Siente ahora el calor de la energía que fluye en tu cuerpo,
en todas y cada una de las células que te forman, que te crean, cómo la energía de la luz se ha impregnado en todos tus átomos y cómo se extiende en tu interior con cada respiración. Quédate así unos minutos disfrutando de la energía, disfrutando de sentirla en tu cuerpo, fluyendo de forma natural y sanando. Ahora estás conectado con la tierra y con el cielo, y tu energía fluye libremente para sanar. Toma una respiración profunda y suelta tu cuerpo. Ahora poco a poco empieza a mover tus pies despacio. Mueve tus dedos. Mueve los dedos de tus manos. Empieza a hacerte consciente del aquí y del ahora. Sé consciente de tu cuerpo. Y respira. Cuando estés preparado, abre los ojos. Hola. ¿También? Sí. Sí, No se estamos me- bien. Sí, todo bien. Posiblemente se hayan dormido algunos, pero esto es parte también. Se supone que no se duerman. Hasta ahí mi presentación hoy. Gracias, Julio. Si alguien quiere mencionar algo sobre su experiencia, pues bien, si no, pues se la reservan. Si alguien quiere comentar su experiencia, pues está abierto, o alguna pregunta o duda que tenga, la puede también expresar. Y aproveche a Julio, que todavía está bajo contrato de INESIP. No, esto es cariño de INESIP y amor
Él no cobra por los servicios, así que, pero eso como es parte de lo que vamos hablando, de que cuando se da, se da. Y esto es parte de lo que Julio nos da a nosotros. Yo quisiera decir algo. Dilo. Sí, Si me permites. claro. La sensación de ir recibiendo esa luz que mencionaba la meditación. María. ¿Perdón? María fue la que, ¿cómo se llama la? Pues yo la fui experimentando y cuando llegó a los pies, lo que sentí fue frío. ¿Es una energía? Sí, sentí frío en los pies. Pero cuando empieza entonces en retroceso, que traes el calor de la tierra, empecé a sentir la tibieza de ese calor de la tierra. Lamentablemente en algún momento pues hubo alguna interrupción, un sonido que me llevó a atender la computadora para cerrar el micrófono que estaba abierto y se interrumpió un poco, pero fue bien agradable sentir esa fluidez que corría a través del cuerpo. Fue agradable, de verdad que sí. Qué bueno. ¿Alguien más? Sí, Ramón Leal, ¿quieren decir algo? Sí, bueno, fue algo muy hermoso cuando en el video nos conectamos con esa luz desde el centro del universo. Empecé a sentir calor, y después ya un poquito de relajamiento y conforme fue pasando el tiempo, una tranquilidad muy bonita, muy bonita. Sí, yo hasta todavía tengo las orejas calientes. Sí. Muy hermoso, don Julio, Gracias. Gracias. Qué bueno que le haya gustado. Estuvo bien buena, Julio. Es bien, ¿cómo te digo? Es bien productiva, bien enriquecedora las meditaciones. Sí, y como ya habías estado trabajando en ese tema, pues uno como que va armonizándose y después la meditación lo lleva así a redondearlo. Gracias. Gracias a ti. Ustedes no me están viendo, no sé lo que pasa, volvió otra vez a activarse. Muy bien, gracias. Gracias, Julio, un placer. Julio, ¿tienes ya el tema para la próxima charla tuya del próximo mes? Pues aún me faltan son 7 leyes, me faltan 4 más. 4 más, muy bien. O sea que vas a seguir con las leyes del karma, perdón, las leyes del yoga. Así que las personas que ya están, tienen el enganche con las leyes del yoga, pues los invitamos al próximo mes, el mes de febrero, el último lunes del mes. No el último, el cuarto lunes del mes. El cuarto lunes. Porque a veces para tener entonces la finalización de las leyes del yoga. Y traigan preguntas, anímense a preguntar. Yo algunas preguntas, yo las hago siempre porque tengo dudas o presento mi punto de vista y fíjense los diálogos que se han generado con las otras conversaciones y las preguntas que traen otras personas. Y a veces nos limitamos y no queremos preguntar o no queremos hablar o dar nuestras experiencias. Y esas experiencias son buenas. Además que nutren a Julio porque saben que está llegando a cada uno de ustedes y llenando sus necesidades. Bueno, así que Julio va a terminar la próxima vez ya y tendrá posiblemente alguna meditación o algún otro ejercicio para ustedes. Bueno, el jueves que viene me toca a mí. Así que yo voy a volver con un tema que hacía tiempo que no manejábamos, el de la hipnosis. Y vamos a comparar, como aquí se ha hablado mucho de meditación, y yo uso hipnosis con mis pacientes también, y en INESIP se usa hipnosis para ayudar a las personas en el desarrollo psíquico y en el desarrollo mediúmnico. O sea, son 2 áreas que a veces las personas no saben cómo usar la meditación
o cómo usar la hipnosis en el proceso mediúmnico, el desarrollo psíquico. De hecho, eso sería bien interesante, Julio, cómo puede usarse la meditación, la persona, para ayudarse a identificar áreas que necesita. Quizás ahí te estoy dando una idea para que tú lo pienses, cómo usar las técnicas meditativas para uno identificar áreas en su desarrollo psíquico, desarrollo mediúmnico, de las capacidades mentales, para atender, identificar cuáles son las áreas que necesitamos para darle entonces atención. Okay. Así que la charla del jueves yo voy a trabajar el tema de comparar cómo es la hipnosis, cómo es la meditación, algunas formas de meditación. Julio sabe más de meditación que yo solamente sé la meditación, cómo la incorporo en la parte de la hipnosis, pero estoy estudiando también la meditación porque hay distintas formas de meditación. Pero yo voy a bregar con la meditación básica y cómo esa meditación básica difiere, se contrasta, el contraste con la hipnosis. Así que las personas y voy a desarrollar una serie de charlas alrededor del tema de la hipnosis. Así que eso va a ser en los cuartos jueves del mes durante el año, empezando hoy, esta semana, el jueves en enero, y subsiguientemente en otros cuartos jueves, porque hace tiempo que el tema no se trata y hay muchas personas que les interesa ese tema, me lo han enviado, no sé, que se tomen algunos temas otra vez de hipnosis para poder ver cómo lo integramos en el proceso. Nosotros en INESIP, en el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, incorporamos muchas de esas prácticas en los talleres de los miércoles, los talleres de sanación, para lo incorporamos en el tratamiento y también cuando damos terapia individual a personas para ayudarles en algunas cosas. Se usa tanto la meditación, pero más el proceso de la hipnosis. Por eso que le estoy diciendo a Julio que si él puede buscar cómo se puede integrar la meditación para trabajar algunas áreas de nosotros que nos afectan, pues sería muy útil en el curso de las lecturas, encontrar ese balance para que lo traigas. Carmen, algo que tú quieras anunciar también antes de cerrar las otras cuestiones. Carmen, algo que tú quieras decir, recomendaciones, clarificar algo. Bueno, no, agradecerle su presencia esta noche, clarificar en el sentido de que todo lo que nosotros hacemos en INESIP es, ninguno de nosotros cobra por ninguna de las conferencias, ninguna de las presentaciones. Todo es, lo damos pues para compartir, para ayudarnos mutuamente. Y pues aquí esto todo es libre, o sea, no hay un pago para ninguno de nosotros, no recibimos ningún pago por ninguna de las conferencias que nosotros damos. Es que como dijiste algo ahorita, pues quería clarificar que ni Julio ni ninguno de nosotros recibe nada nada material en términos de pago. Sí, lo que recibimos es satisfacción, alegría de compartir conocimientos y de compartir el esfuerzo y el trabajo que nosotros hacemos para prepararnos. Así que lo hacemos con mucho amor. Yo creo que es parte de nuestro Dharma. Sí. Sí, esos conceptos me gustaron mucho, Julio. A lo mejor se pueden desarrollar más en algún otro tema. Sí, más específico. Sí, porque en el espiritismo hay unas visiones, hay unas perspectivas que aunque no se llaman karma y dharma, pero responden a ese mismo concepto. Es un propósito de vida. Sí. Por lo que estamos aquí. Sí. Interesante. Bueno. Eso es importante que se haya clarificado, pero algunas preguntas alguien me podría decir, pero ¿por qué entonces INESIP le requiere a los socios, a los miembros, que paguen una cuota
si no se pagamos nosotros. Bueno, la cuota no es para pagarnos a nosotros por el trabajo que se hace, o por el trabajo es parte. La cuota es porque, por ejemplo, Zoom hay que pagarlo porque hay un contrato con la compañía que nos permite estar 2 horas continuas durante X número de veces al mes dando, y eso lo cobra, la compañía nos cobra a nosotros, así que ahí tenemos que pagar. Nosotros tenemos que pagar. Y por eso es que los miembros de INESIP se comprometen en unas aportaciones o unas donaciones, pero nosotros no cobramos por el servicio que damos en INESIP. Las personas aportan para el funcionamiento de INESIP en el sentido de que se paga una cantidad o se hacen unas donaciones dependiendo el tipo de vínculo que usted haga con INESIP, porque hay que pagar eso. El local hay que alquilarlo. El local que nosotros usamos en Río Piedras, en San Juan, hay que pagarlo. Hay que pagar los gastos de funcionamiento, los aparatos estos, hay que pagarlos, hay que pagar otras cosas, y eso contribuye. Por eso es que tenemos unas categorías de miembros, y con esos miembros que se autorresponsabilizan de dar esa aportación, nos permite funcionar. Otras personas dicen, no, yo no quiero ser miembro de INESIP, pero puedo hacer estas donaciones periódicamente para ayudar a sufragar los gastos. Pero ninguna de las personas que trabaja en INESIP y que hace el trabajo cobra por sus servicios. Es para el mantenimiento de los gastos que se necesitan para pagar las cosas que se utilizan, el papel, el equipo, los materiales. Eso sí hay que pagarlo. Y Zoom, que es una de las cosas que más nos gasta, además del pago del local, del pago de gastos del local. Eso sí hay que pagarlo. Y por eso es que INESIP tiene esas dos políticas de membresías para aquellas personas que entienden la labor que hacemos para poder hacer esos pagos. O algunas personas que se sienten que no quieren ser miembros porque no quieren una responsabilidad, pero que sí aportan con donaciones, particularmente en algunas ocasiones, y lo hacen libremente. No se le pide ningún tipo de obligación en ese sentido. Pero esa es la realidad. Así que es bueno aclarar esto, y gracias, Carmen, por traer la cuestión de que nosotros ninguno cobra por nuestro servicio. Cada uno de nosotros trabajamos en nuestras profesiones y nuestros oficios. Carmen como profesora, yo como profesor, también atiendo pacientes en nivel privado y cobro. Otros estamos jubilados en parte, otros parcialmente, y esa es la forma de que nosotros, que somos, cada uno de nosotros hace un desempeño, como lo hacen muchos de ustedes, para poder ganar el dinero y pagar sus gastos y pagar todas las tareas que tienen. Bueno, si no hay más preguntas, les damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los esperamos el jueves y seguimos adelante. Y gracias mucho. Buenas Saludos. noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas